Voy a contar una anécdota que es una anécdota infantil en esta sección del Yo estuve allí. Tenía un profesor en la escuela, en el Colegio Alfonso VIII de Plasencia, que se llamaba don Sebastián, que era un profesor que había sido sargento del Ejército Español y que, como declaró cuando empezó a dar clase en la enseñanza general básica, no sabía ni leer ni escribir, y le habían puesto de maestro porque en realidad no habían podido contratar todavía a ningún otro para que nos enseñara o nos adiestrara o nos hiciera un poco menos lerdos de lo que éramos en esa época y tal vez todavía seguimos siendo hoy. El tal don Sebastián lo que hacía era fundamentalmente animarnos a contar cosas, a hablar de nuestros viajes, a desplegar el maravilloso arte de intentar hablar en público, a no tener nervio a la hora de expresarnos delante de los compañeros y sobre todo a hablar de viajes que habíamos hecho con nuestros familiares. Teníamos un libro de texto, el típico libro que pasaba de mano en mano, de hermanos a hermanos, plastificado, y en ese libro de conocimiento del medio, de historia, en el que estaba todo combinado y mezclado, resulta que en uno de los días don Sebastián abrió y lo que se encontró fue allí con una imagen, con un cuadro, y entonces le pidió a un niño que leyera esa página, y el niño con gran dificultad leyó que ese cuadro no era otro que el entierro del conde de Orgaz de El Greco. Al hablar del entierro del conde de Orgaz, don Sebastián, que no había visitado ni conocía el cuadro más que por la imagen que acababa de ver en el libro, dijo que parecía un cuadro maravilloso, y yo, que he sido narcisista y pedante desde los orígenes, desde pequeño, pues levanté la mano y le dije: don Sebastián, yo tengo ese cuadro es mío. La verdad es que el maestro me dijo rápidamente: bueno, no se puede ser tan idiota, Fernando, porque este cuadro está aquí en el libro de texto, ese cuadro no es tuyo. Y dije: sí, don Sebastián, que yo tengo ese cuadro, que lo tengo en casa. Y realmente aquello fue motivo de irrisión y de humillación, y todo el mundo se reía de mí, porque había dicho que yo tenía el cuadro. Pero la verdad es que eso hizo que me sintiera cada vez peor, y me fui para mi casa, y entonces al día siguiente, muy temprano, no estaba ni siquiera abierto el colegio, pues me dirigí allí, y al empezar la clase le dije: don Sebastián, se lo dije, yo tengo el entierro del conde de Orgaz. Y abrí un canuto y entonces desplegué ras el entierro del conde de Orgaz, y al verlo don Sebastián dijo: ahí va mi madre, si lo tienes tú. La verdad es que pidió a los niños que aplaudieran porque tenía el entierro del conde de Orgaz, y sacó el libro y contrastó que efectivamente yo tenía el entierro del conde de Orgaz, que se encontraba en mi casa. Incluso llamó al director para decirle que resulta que teníamos en el colegio un cuadro que salía en el libro, y el director nos miró con una cara de desprecio presocrático y nos dijo: pobres imbéciles. Bueno, yo no supe qué significaba aquello en aquel momento, y en la comida le dije a mi madre que me habían insultado como un pobre imbécil en el colegio, y me dijo ella que cómo se me había ocurrido decir que teníamos el entierro del conde de Orgaz, que eso era una reproducción que había comprado mi padre, según parece, en Alicante. Pero no era cualquier tipo de reproducción, eran esas reproducciones en formato enorme que estaban pintadas y barnizadas y texturizadas, de forma tal que uno llegaba a pensar que tenía el cuadro original. El cuadro ni siquiera estaba expuesto en casa, sino que estaba metido dentro de un armario, como fondo de armario, detrás de las camisas y de los abrigos, y cuando movías las camisas y los abrigos veías allí fragmentos del entierro del conde de Orgaz. Aproveché en uno de los viajes en los que regresaba mi padre, de nuevo esta presencia de mi padre en esta sección del Yo estuve allí, para decirle que quería ir a ver el entierro del conde de Orgaz, y me dijo: ¿para qué lo necesitas si está en casa? Y le dije: sí, papá, pero es que nosotros no tenemos el verdadero está en otra parte. Mi padre se quedó como muy contrariado, como diciendo que ¿dónde podría estar el tal cuadro? Y al cabo de unos días llegó y me dijo: sí, resulta que el cuadro está en Toledo. Y aprovechamos, y no mucho tiempo después, otra vez en el Cuatro Latas, nos dirigimos a Toledo. Salimos de Plasencia siendo de noche, parece esto un poema de San Juan de la Cruz, y llegamos a Toledo cuando estaba amaneciendo, y nos dirigimos a la iglesia de Santo Tomé. Estaba la puerta cerrada y esperamos a que se abriera. Entramos los primeros, cosa que le gustaba muchísimo a mi padre, el primero era muy puntual, casi enfermizamente puntual. Nos sentamos en los duros bancos de Santo Tomé y nos pusimos a contemplar el cuadro. Cuando digo contemplar, me refiero a una contemplación que se prolongó durante todo el día. ¿Cómo sería la cosa que mi padre, previsor como todos, había llevado incluso unos bocadillos de jamón, y había llevado agua fresquita en una cantimplora de los Boy Scouts? Y estábamos allí sentados contemplando el entierro del conde de Orgaz, absolutamente extasiados, cuando a eso de las 5 de la tarde el vigilante pensó: estos tipos se han petrificado, se han momificado, están fosilizados contemplando el entierro del conde de Orgaz.
Juro, aunque no sirve de nada un juramento, que mi padre no pronunció una sola palabra. Sencillamente estaba alucinado contemplando el entierro del conde de Orgaz y, como digo, desde la mañana hasta la noche. Hacia las 8 de la tarde, el vigilante, con una sensación de miedo porque pensaba que nos sublevaríamos, nos dijo: señores, es hora de irse marchando. Me gustó esa idea de que había un tiempo un tanto dilatado, pero teníamos que concluir nuestra espera devocional o reverencial. No sé y nunca he llegado a saber qué es lo que pensaba mi padre mientras contemplaba el entierro del conde de Orgaz. Ni siquiera tampoco tengo yo muy claro exactamente qué es lo que yo pensaba mientras contemplaba aquel cuadro. Lo que sí me llevó a pensar mucho tiempo después es cuánto tiempo somos capaces de estar contemplando, meditando, disfrutando en una experiencia estética ante una obra de arte. No hace mucho tiempo, a mis alumnos en un curso, les pregunté sobre esta cuestión de la relación entre la experiencia estética y la temporalidad, en un momento el nuestro, pero no solo el nuestro, sino el de la modernidad, que está caracterizado por la aceleración y por lo que llamaba Walter Benjamin la percepción distraída. Somos en cierta medida los herederos y los contemporáneos de aquellos jóvenes que atraviesan corriendo la gran galería del Louvre en la película de Jean-Luc Godard. Normal que se reproduzca esta acción, como hizo Martin Creed, cuando en la National Gallery también atletas recorrían a la carrera en los museos. La sola posibilidad de que te detengas delante de un cuadro suena como extraña, intempestiva, anacrónica. ¿Por qué tendrías que dedicar tiempo a la contemplación de una obra de arte cuando en realidad lo único que tienes que hacer es ir a internet, googlear la obra o en todo caso hacer una visita, como se dice hoy, una visita virtual a un museo? Todo aquello que no tendrás en ese tipo de percepción distraída es esa sensación de condensación, esa sensación de intensidad de la experiencia del tiempo, donde tu confrontación corporal con la propia obra de arte y la relación escalar, la relación de escala que tienes con respecto a ella, introduce unos efectos variables y sobre todo unos efectos que tienen que ver casi con la transformación de lo lumínico variable en una instalación de James Turrell. Han pasado muchos años desde aquella experiencia del yo estuve allí durante un día entero delante del entierro del conde de Orgaz, algo que recuerda casi a las lógicas del 24/7 de Jonathan Crary o a las performances del tiempo continuo, o incluso pienso ahora, ¿por qué no al Clock de Christian Barclay, ¿no? 24 horas, como una historia del cine, una historia de lo cinemático. En este caso era la historia del entierro del conde de Orgaz, que he sabido más recientemente que se trata de un milagro extravagante. Esta cuestión yo no tenía ni idea de lo que era, pero resulta que escuchando una conferencia de Javier Marías, que recomiendo, en el Museo del Prado, que está colgada en YouTube, pues Javier Marías explica que es un milagro extravagante. Los milagros son en sí mismos extravagancias, ¿no? Acontecimientos imprevistos, pero este es extravagante porque es una fusión de temporalidades con una presencia de santos, entre otros San Agustín, que vienen a enterrar a alguien que no pertenece a su propio tiempo, pero que a su vez es una representación del tiempo, y acaso es hasta la historia de la pureza de sangre y de los conflictos de la filiación en la España llamada de las culturas o del encuentro de las culturas, en el lugar de la famosa Escuela de Traductores de Toledo, pero donde no hubo tanta hibridación como se supone, sino en realidad muchas políticas sectarias culturales y de exclusión. El cuadro sigue siendo para mí, El entierro del conde de Orgaz, una de las obras referenciales de la historia del arte, esa historia del arte en la que los personajes casi se están explicando y hablándonos en lenguaje de signos, como si estuvieran con sus manos haciendo un lenguaje para sordomudos, pero también con ese impresionante rompimiento de gloria que nos habla de las anímulas, de las almas que consiguen finalmente la resurrección. ¿Acaso, como decía Stendhal, la belleza es una promesse de bonheur, es una promesa de felicidad, y la felicidad se encuentre en ese tiempo prolongado, en ese tiempo dilatado, en ese tiempo de las relaciones paternofiliales, en ese recuerdo del cariño hacia el padre, y sobre todo en ese impresionante silencio de mi padre contemplando el cuadro, en ese tiempo detenido o cristalizado, casi me atrevo a decir ahora un tiempo diamantino, que era una mezcla del instante ahora, del jet set, pero también del salto del tigre sobre el pasado, que nos hace pensar que no todo es ruina, que no todo es polvo, sombra y nada, y que cabe a veces más pensar en la felicidad de la contemplación que en la melancolía del tiempo perdido.